Bienvenidos a Curiosapiencia, el canal donde les revelamos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Claro. Aquí lo descubrirán todo. De acuerdo. Hoy nos adentramos en un caso que nos ha llegado y que nos ha dejado con la piel de gallina. La máscara del silencio. Tenemos ante nosotros testimonios, informes policiales, Entiendo. imágenes de las cámaras de seguridad que nos detallan una fiesta en la mansión Blackwood, Interesante. una fiesta de disfraces con una única regla, A ver. tan peculiar como inquietante. Ay, Nadie se quita la máscara hasta la medianoche. 50 invitados. Yes, Es una mansión yeah. imponente. Y esa regla. Entonces luego la atmósfera ya se presta al misterio, ¿verdad? Totalmente. En lo que empieza como una velada intrigante, pronto se torna en una auténtica pesadilla. No, yeah. Varias personas desaparecen sin dejar rastro a lo largo de la noche. Lo curioso es que al principio, Sí. según el testimonio de Lorena Velázquez, nadie parece darle demasiada importancia a estas desapariciones. Yeah. Lorena relata cómo vio a la mujer del vestido rojo desvanecerse, Increíble. pero pensó que era parte de algún juego, un toque teatral propio de la fiesta. Ya, es fácil pensar que todo es parte del espectáculo, Yeah. especialmente en un entorno tan peculiar. Ya. Pero luego desaparecen Martín y Carla. Ah. Y el testimonio de Mario Santos nos revela un cambio palpable en el ambiente. Entiendo, La preocupación empieza a extenderse entre los invitados. claro. Y lo más extraño es que Isabel Blackwood, Sí. la anfitriona, Ok. insiste en que todo es parte de la diversión. Una actitud que, Mm, como mínimo, mm. resulta sospechosa. Ah, ¿te parece? Si varios de tus invitados están desapareciendo, Claro. lo normal sería mostrar algo de preocupación, ¿no? Es un comportamiento que nos hace preguntarnos qué sabía realmente Isabel Blackwood. Es verdad. Pero antes de adentrarnos en la figura de la anfitriona, creo que es importante analizar la evidencia objetiva que tenemos. Los informes policiales y las imágenes de las cámaras de seguridad. Totalmente. ¿Qué nos dicen estos informes? Lo más inquietante es que las cámaras muestran a los invitados desapareciendo sin que haya forcejo, Increíble. sin gritos, como si simplemente se hubieran esfumado en el aire. Es decir, Exacto. es que no hay indicios de violencia ni de que los invitados se hayan marchado por voluntad propia. Exacto. Y aún hay un detalle más escalofriante. En el Wow. reflejo de una ventana del salón principal se aprecia una figura encapuchada, ¿En serio? observando la fiesta. Ya. Pero según los informes, en la habitación no había nadie. Espera, una figura encapuchada que solo se ve en el reflejo. Sí, Podría ser un efecto óptico en la grabación. los investigadores lo descartaron. Vaya, La figura aparece nítidamente en el reflejo, entiendo. pero no hay rastro de ella en la habitación. Ya. Es como si solo existieran en ese reflejo. Vale, esto ya empieza a tomar un cariz sobrenatural. Asusta, ¿verdad? ¿Qué ocurre después? ¿Cómo reaccionan los invitados ante esta situación? El miedo y la incertidumbre se apoderan de la fiesta. 10 de los 50 invitados, conscientes de que algo terrible está ocurriendo, deciden tomar cartas en el asunto y comienzan a investigar por su cuenta, Entiendo. exploran la mansión y, para su sorpresa, A ver, descubren un pasadizo oculto. un pasadizo secreto en una mansión antigua. Sí. Esto no es tan descabellado. ¿Qué encontraron al final del pasadizo? Algo aún más perturbador. ¿Qué? Una habitación subterránea llena de máscaras Máscaras. idénticas a las que ellos llevaban puestas. Máscaras idénticas. ¿Qué significa eso? No solo eso. A ver. En la habitación hay sillas dispuestas alrededor de una mesa, cada una con una máscara, y el nombre de aquellos que aún siguen con vida. ¿En serio? Como si alguien estuviera llevando la cuenta. Vaya. Como si supiera quién iba a desaparecer y quién no. Esto es realmente escalofriante. Ah, Da miedo, ¿verdad? Es como si estuviéramos ante una especie de juego macabro, Sí. donde alguien está controlando el destino de los invitados. Exacto. Y la tensión se intensifica aún más con el testimonio de Alejandro López, Mm, uno de los invitados que se adentró en la mansión. ya veo. Alejandro describe las luces parpadeando, un frío repentino que le daba la sangre. Increíble. Pasos que se acercaban y Ah. lo más inquietante de todo, ¿Qué? un susurro en la oscuridad. Ya casi es medianoche. Ya casi es medianoche. Esa frase cobra un significado siniestro en el contexto de la fiesta, ¿verdad? Totalmente. Recordemos que la única regla era no quitarse las máscaras hasta la medianoche. Precisamente esa frase nos deja con la intriga. Es una amenaza, una advertencia, o quizás una pista sobre lo que está ocurriendo realmente en la mansión Blackwood. Se me están poniendo los pelos de punta solo de pensarlo. Ya. ¿Qué hacen los invitados después de escuchar esa frase?
¿Logran encontrar alguna pista más? Ante el miedo y la incertidumbre, el grupo decide permanecer unido y buscar una salida. Claro. Ricardo, uno de los invitados, propone ir a la sala de seguridad. Entiendo. Con la esperanza de encontrar alguna pista en las grabaciones. Es una idea lógica. Si alguien está detrás de las desapariciones, Sí. tal vez haya dejado algún rastro en las cámaras. ¿Qué encuentran en la sala de seguridad? Al llegar a la sala, descubren que la mayoría de las grabaciones están distorsionadas. ¿En serio? Como si hubieran sido manipuladas. Oye. Sin embargo, Sí. hay una imagen que se ve con claridad. Una silueta moviéndose por los pasillos de la mansión. Interesante. Una silueta que no pertenece a ninguno de los invitados. Es decir, que hay alguien más en la mansión. Exacto. Alguien que no estaba invitado a la fiesta. ¿Podría ser esta persona la responsable de las desapariciones? Es una posibilidad. Pero la pregunta es, ¿quién es esa persona? Claro. ¿Y por qué está haciendo esto? La intriga se multiplica con cada nuevo detalle. Es verdad. ¿Qué ocurre después? ¿Logran los invitados descubrir algo más sobre la misteriosa silueta? El grupo, cada vez más aterrorizado, continúa explorando la mansión. Llegan a un salón de baile, un salón majestuoso. Entiendo. Cubierto de espejos de cuerpo entero. Ya veo. Y allí, en ese escenario tan particular, ocurre algo que los deja helados de miedo. ¿Qué sucede en el salón de baile? Yeah. No me digas que... Hay huellas frescas en el suelo. Huellas, como si alguien los hubiera estado observando. Y al mirar sus reflejos en los espejos, descubren algo aterrador. Faltan algunos. ¿Te refieres a...? Los que han desaparecido ya no se reflejan en los espejos. ¿Cómo? Es como si hubieran dejado de existir por completo. No fue Si nunca hubieran estado allí. Espera. Me está diciendo que los desaparecidos ya no se reflejan en los espejos. Sí. Es demasiado extraño. No. Incluso para una fiesta en la Mansion Blackwood. Y por si esto no fuera lo suficientemente escalofriante, una nueva figura aparece en el reflejo de uno de los espejos. Una máscara. Una máscara blanca e inexpresiva, Yeah. pero sin rostro debajo. Una máscara sin rostro. Dios mío. Es aterrador. Esto es de película de terror. La tensión en el salón de baile es palpable. Entiendo. El reloj de la mansión empieza a dar las 12 campanadas, anunciando la llegada de la medianoche. ¿La medianoche? Sí. El momento en que las máscaras debían caer. ¿Qué ocurre entonces? En ese instante, como si hubiera estado esperando ese preciso momento, la silueta con la máscara blanca aparece en la ventana sosteniendo una copa en alto. Increíble. Como brindando con la oscuridad. Un momento de suspenso absoluto. Y entonces un rayo ilumina la habitación. La máscara se mueve. No me dejes con intriga. Debajo de la máscara no hay nada. Un vacío aterrador. Una máscara que se mueve sola. Dios mío. Sin rostro. Es increíble. Sin cuerpo. Esto es... Inexplicable. ¿Qué significa? ¿Quién o qué es esa entidad sin rostro? No lo sabemos. ¿Y qué ha pasado con los desaparecidos? Las preguntas se agolpan en nuestra mente. Es verdad. La primera parte de la máscara del silencio nos deja con un enigma escalofriante, Totalmente. lleno de pistas inquietantes y sucesos inexplicables. Tendremos que analizar cada detalle con lupa para intentar comprender lo que realmente sucedió en la Mansion Blackwood. Sí. Pero eso lo haremos en la segunda parte de este Deep Dive. Exacto. Retomamos nuestra inmersión en la máscara del silencio, con más preguntas que respuestas. Es verdad. La aparición de esa máscara sin rostro nos ha dejado completamente desconcertados. Sí. Es como si hubiéramos cruzado la frontera de lo racional y nos adentráramos en un territorio donde las leyes de la lógica ya no se aplican. Es cierto. Nos encontramos ante un misterio que desafía nuestra comprensión del mundo. Ya. Pero precisamente por eso es tan fascinante. Porque nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas y a explorar nuevas posibilidades. Tienes razón. Quizás debamos dejar de lado, al menos por un momento, la búsqueda de una explicación lógica y centrarnos en analizar las pistas desde una perspectiva más amplia, más abierta a lo inexplicable. Totalmente. Si repasamos la información que tenemos hasta ahora, encontramos varios elementos que apuntan hacia lo sobrenatural. La figura encapuchada en el reflejo, la desaparición de los reflejos de los desaparecidos en los espejos, la manipulación de las cámaras de seguridad
Y por supuesto, la máscara sin rostro que se mueve sola. Es cierto. Si consideramos estos elementos en conjunto, la hipótesis de que estamos ante una entidad sobrenatural cobra fuerza. Sin duda. Pero ¿qué tipo de entidad? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué busca en la mansión Blackwood? Para responder estas preguntas, creo que es crucial analizar la regla principal de la fiesta. No quitarse las máscaras hasta la medianoche. Es un detalle que al principio nos ha parecido extraño e inquietante. Y ahora, tras la aparición de la máscara sin rostro, cobra un nuevo significado. ¿Piensas que la regla de las máscaras está relacionada de alguna manera con la entidad sobrenatural? Es posible. Quizás las máscaras actúan como una especie de barrera, un escudo que protege a los invitados de la entidad. Entiendo. O tal vez por el contrario, las máscaras sirven para fortalecer a la entidad, para alimentarla de alguna manera. Es una idea interesante. Si las máscaras protegen a los invitados, sí, ¿eso explicaría por qué la entidad solo se manifiesta a la medianoche? Claro. Cuando las máscaras deben caer. Exacto. Podríamos decir que las máscaras crean un juego de poder entre la entidad y los invitados. Mientras las máscaras están puestas, la entidad no puede hacerles daño. Pero en el momento en que las máscaras caen, la entidad se libera y puede actuar con total libertad. Esto explicaría también la frase, ya casi es medianoche, que escucha Alejandro López en la oscuridad. Sí. No es una amenaza, sino una advertencia. Un recordatorio de que el tiempo se agota, de que la protección de las máscaras pronto desaparecerá. Es una interpretación plausible. Y si seguimos esta línea de pensamiento, podemos deducir que aquellos que desaparecieron antes de la medianoche, de alguna manera, rompieron las reglas del juego. ¿Te refieres a que se quitaron las máscaras antes de tiempo? No necesariamente. Tal vez revelaron su identidad a alguien que no debía conocerla o intentaron escapar de la mansión. Cualquier acción que rompiera el pacto de las máscaras podría haberlos convertido en presas de la entidad. Es una teoría escalofriante. Lo sé. Pero que encaja con la información que tenemos. Sí. Si la entidad se alimenta la energía o el miedo generado por las máscaras, es lógico que aquellos que rompen las reglas se conviertan en sus víctimas. Y si esto es cierto, Isabel Blackwood, la anfitriona, se convierte en una figura aún más enigmática. Claro. ¿Conocía ella las reglas del juego? ¿Estaba aliada con la entidad? ¿O era simplemente una marioneta en manos de una fuerza que no podía controlar? Son preguntas difíciles de responder, pero hay un detalle que no podemos ignorar. Isabel también llevaba una máscara. Es verdad. Eso la convierte en parte del juego. Sí. Tanto si es una víctima como si es una cómplice. Totalmente. Y aquí surgió otra pregunta. ¿Por qué Isabel organizó esta fiesta? ¿Cuál era su objetivo? ¿Era consciente del peligro que corrían sus invitados? Es posible que nunca lo sepamos. ¿Es verdad? A menos que encontramos nuevas pistas, nuevas evidencias que arrojen luz sobre la figura de Isabel Blackwood y su papel en este misterio. Es cierto. Necesitamos más información para comprender las motivaciones de los personajes. Tanto de los vivos como de los desaparecidos. Hablando de los desaparecidos, hay un detalle que me intriga especialmente. El hecho de que ya no se reflejen en los espejos. ¿Qué significado tiene esto? ¿Es un simple efecto visual o hay algo más profundo? Es un detalle muy significativo. Los espejos en muchas culturas se consideran portales a otras dimensiones, reflejos del alma. Si los desaparecidos ya no se reflejan en los espejos, eso podría indicar que ya no están en este plano de la realidad. ¿Te refieres a que han sido transportados a otra dimensión? Es una posibilidad. O tal vez sus almas han sido atrapadas en algún lugar de la mansión. Un espacio que no podemos percibir con nuestros sentidos. Es una idea aterradora. Y si es así, ¿hay alguna forma de rescatarlos? De romper el hechizo que los mantiene prisioneros. Es difícil saberlo. Necesitamos comprender mejor la naturaleza de la entidad, sus poderes, sus limitaciones. Solo entonces podremos empezar a buscar una forma de contrarrestarla. De acuerdo. Pero mientras tanto... podemos seguir analizando las pistas que tenemos, buscando conexiones, patrones que nos acerquen a la verdad. Exacto. Y no olvidemos que el testimonio de los supervivientes es clave en este caso. Claro. Ellos son los únicos que han visto la entidad. Sí. Los únicos que pueden describir sus movimientos.
sus acciones. Tienes razón. Yeah. Debemos prestar mucha atención a sus palabras, Sí. a sus miedos, a sus intuiciones, porque quizás, sin saberlo, ellos tienen la llave para desentrañar este misterio. Así es. Y recordemos también que la mansión Blackwood es un personaje más en esta historia. ¿Es verdad? Sus secretos, su historia, su arquitectura, todo esto puede ser crucial para comprender lo que está ocurriendo. Totalmente de acuerdo. La mansión no es solo un escenario, es un ente vivo que guarda las claves del enigma. Sin duda. Tendremos que explorar cada rincón, cada grieta, cada sombra para descubrir la verdad. En la próxima parte de este Deep Dive, nos adentraremos en la mansión Blackwood. A ver. Analizaremos su historia, Sí. sus leyendas, sus misterios, y trataremos de responder a la pregunta clave. ¿Es la mansión la fuente del mal? ¿O simplemente un receptáculo de una fuerza oscura que la ha elegido como morada? Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión en La Máscara del Silencio. Sí. Analizando cada detalle, cada pista, cada testimonio. Claro. Y sin embargo, Sí. el misterio sigue sin resolverse. Es verdad. La mansión Blackwood, con su atmósfera opresiva y sus secretos ancestrales, Sí. se ha convertido en un personaje más de esta historia. Totalmente. Un laberinto de sombras donde la realidad se distorsiona y las leyes de la lógica se desvanecen. Es cierto, la mansión parece emanar una energía inquietante, como si guardara en sus entrañas los ecos de un pasado oscuro. Entiendo. Un pasado que se resiste a ser olvidado. Hemos investigado la historia de la mansión, buscando alguna pista que nos ayude a comprender lo que está ocurriendo. Ajá. Y lo que hemos encontrado es un relato fragmentado, Sí. lleno de tragedias, de desapariciones inexplicables, de rumores sobre rituales ocultos y pactos con fuerzas sobrenaturales. La leyenda local habla de un antiguo culto que realizaba ceremonias en los terrenos de la mansión, Interesante. invocando a entidades oscuras para obtener poder y conocimiento. Se dice que el líder del culto, un hombre obsesionado con la inmortalidad, hizo un pacto con una entidad sin rostro, una entidad que le prometió la vida eterna a cambio de un sacrificio terrible. Algunos creen que la entidad sin rostro que aparece en la fiesta de las máscaras es la misma entidad que hizo el pacto con el líder del culto. ¿En serio? Una entidad que ha regresado para reclamar lo que le pertenece. Si esta leyenda es cierta, Sí. eso explicaría la presencia de la entidad de la mansión y su fijación con las máscaras. Claro. Las máscaras podrían ser una forma de invocarla, de atraerla hacia nuestro plano de la realidad. Es una posibilidad, o tal vez las máscaras representan la pérdida de identidad, el vacío que queda cuando el alma es consumida por la entidad. ¿Cuál sea la explicación? Sí. La conexión entre la leyenda del culto y los sucesos de la fiesta de las máscaras es innegable. Sin duda. Es como si la historia de la mansión se repitiera una y otra vez, atrapando a aquellos que se atreven a desafiar sus secretos. Y si la entidad sin rostro está realmente detrás de las desapariciones, ¿cuál es su objetivo? Y quizás busca completar el ritual que inició el líder del culto hace siglos. Un ritual que requiere un número determinado de almas para abrir un portal a otra dimensión. O tal vez simplemente se alimenta del miedo y la desesperación de sus víctimas, creciendo en poder con cada nueva alma que consume. Es una perspectiva aterradora. Da miedo, ¿verdad? Si es así, hay alguna forma de detenerla, de romper el ciclo de terror que se repite en la mansión Blackwood. No lo sabemos con certeza. Pero tal vez la respuesta se encuentra en la propia leyenda del culto. A ver. Si el líder del culto hizo un pacto con la entidad, Sí. debe haber una forma de romper ese pacto, ¿Entiendes? de revertir el ritual. Es una posibilidad. Pero para encontrar esa forma, necesitamos investigar más a fondo la historia del culto. Claro. Sus prácticas, sus creencias. Sí. Tal vez en los archivos de la mansión o en algún antiguo grimorio. Ajá. Encontremos la clave para desterrar a la entidad sin rostro. Es una tarea arriesgada, pero necesaria. Sí. Si queremos salvar a los desaparecidos, si queremos evitar que la tragedia se repita, debemos enfrentarnos a la oscuridad que habita en la mansión Blackwood. De acuerdo. Pero no podemos hacerlo solos. Sí. Necesitamos la ayuda de todos aquellos que estén dispuestos a adentrarse en este misterio, a analizar las pistas, a compartir sus teorías. Juntos, tal vez podamos desentrañar el enigma de la máscara del silencio. Y devolver la paz a la mansión Blackwood. Esperemos que así sea.
Y hasta aquí nuestro deep dive de hoy en Curiosapiencia. Esperamos que les haya gustado y que se animen a compartir sus propias teorías sobre este caso. Por supuesto. Recuerden que aquí en Curiosapiencia les revelamos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Claro. No se pierdan nuestros próximos deep dives. Hasta pronto.